Para continuar con la descripción del tronco cerebral, desarrollaremos en esta clase la configuración interna del mismo. ¿Qué conocimos en la configuración externa? La división del tronco cerebral en tres regiones, que de craneal a caudal es mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. En la configuración externa vimos la distribución de lo que es la sustancia blanca periférica, que está atravesada por el sistema ventricular, correspondiéndole el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo, que en el sector del cuarto ventrículo encontrábamos la conexión de todo el tronco cerebral en relación al órgano que tiene por detrás, que es el cerebelo, y comunicados entre sí a través de cordones de sustancia blanca que se denominan pedúnculos cerebelosos, y que haciendo un corte de los mismos también reconocimos que el cuarto ventrículo tiene una membrana, un techo, que es la membrana tectoria, y una vez retirada la misma, que tiene gran importancia para lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo y su paso hacia el espacio subaracnoideo, pudimos describir el suelo del cuarto ventrículo, donde había relieves de núcleos que estaban ubicados internamente. En la clase de hoy vamos a poder dar conocimiento a justamente la sustancia gris, que está organizada en núcleos encolumnados por funciones. Acá lo pueden ver con distinta coloración, por si son de función motora, sensitiva, vegetativa, pero también el reconocimiento de núcleos propios del tronco cerebral. Así que en una primera parte vamos a reconocer las estructuras que corresponden al mesencéfalo en su vista interna. Tenemos que recordar que como está ligeramente inclinado, principalmente la parte del mesencéfalo, podíamos describir a las estructuras haciendo dos tipos de cortes, y siendo el mismo elemento podría tener denominaciones diferentes en función de esos cortes realizados. Me refiero especialmente a los tubérculos cuadrigéminos, que había libros que lo denominan cuadrigémino anterior o superior, o colículo de la misma manera, lo mismo que uniendo la denominación de posterior con inferior. Ahora sí, hacemos un corte de tipo horizontal, observamos esta imagen, tengamos en cuenta que esta es la porción anterior, por lo tanto estaríamos reconociendo el relieve de los pedúnculos cerebrales, y posteriormente el relieve de un núcleo interno que habíamos visto, que eran la lámina cuadrigémina. En este caso estamos viendo uno solo de los tubérculos cuadrigéminos. ¿Qué tenemos que reconocer en esta imagen? Primero, el orificio que corresponde al acueducto de Silvio mesencefálico, que nos va a servir de referencia para hacer una división de la cara interna del mesencéfalo. Y el segundo elemento que vamos a mencionar es esta franja de neuronas denominada sustancia negra. Su coloración se debe a una gran cantidad de neuromelanina que hace que tengan esa coloración oscura. La sustancia negra es un grupo de neuronas cuya función principal es la producción de un neurotransmisor como es la dopamina, principalmente en su parte compacta. Pertenece al sistema extrapiramidal, cumple un gran papel en el control motor, principalmente de la motricidad fina, de movimientos oculares, pero también en circuitos de la búsqueda de recompensa. Así que tiene grandes funciones que veremos un poquito más adelante. Si trazamos dos líneas horizontales a partir de estos dos accidentes, vamos a poder dividir al mesencéfalo en tres regiones. La porción anterior a la sustancia negra o locus niger se denomina pie, y en el pie encontramos el relieve de los pedúnculos cerebrales, justamente fascículos motores que están descendiendo por el pie del mesencéfalo. Entre el acueducto de Silvio por detrás y la sustancia negra por delante encontramos el sector central, que se denomina calota, en particular en el mesencéfalo, pero el término tegmentum, que correspondería al sector central, también lo vamos a encontrar en la parte de la protuberancia y el bulbo raquídeo con esa denominación.
Y hacia atrás del acueducto de Silvio encontramos lo que corresponde al techo como sector o tectum. Bien, a estas tres regiones nos permiten localizar las estructuras en función de las mismas. Si hacemos un corte horizontal a nivel del tubérculo cuadrigémino superior, vamos a encontrar la siguiente descripción del mesencéfalo. Comenzamos por el pie. Dije que era el relieve de los pedúnculos cerebrales, así que podemos recordar que ya habíamos mencionado fascículos descendentes. De la parte más interna o medial hacia el lateral tenemos un fascículo delgado que se llama geniculado. Se llama geniculado porque pasa por la rodilla de la cápsula interna y la información desciende desde la corteza cerebral y se va a dirigir hacia los núcleos de los nervios craneanos ubicados estratégicamente a lo largo del tronco cerebral. Así que este fascículo viene desde la corteza hacia los núcleos de los pares craneanos. Hacia su lateral encontramos, pero que ocupa la gran parte central de este pie, encontramos el fascículo piramidal propiamente dicho, ese fascículo motor que desciende desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, donde recordarán que su denominación piramidal tiene que ver o está en relación a las neuronas piramidales que prevalecen en la corteza cerebral del área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann, en la circunvolución frontal ascendente o precentral. Por fuera de este fascículo piramidal tenemos otro fascículo nacido de la corteza, pero que su denominación nos indica hacia dónde se va a dirigir. Nace en la corteza, llega hasta la protuberancia anular y se dirige hacia el cerebelo. Son fibras de asociación que tendrán que ver con la coordinación de movimientos. Parten principalmente de la corteza temporal y hay un pequeño fascículo también córtico-pontino en la parte interna que desciende desde la corteza también frontal. En la parte central o de la calota vamos a encontrar un núcleo propio, como si fuera la sustancia negra que es un núcleo propio del mesencéfalo. Encontramos a este nivel de la calota un núcleo que por su gran vascularización se lo ve rojizo, es el núcleo rojo, pertenece también al sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal tiene que ver con el control de los movimientos asociados y que le dan ajuste y precisión al movimiento voluntario. Ya también veremos los fascículos, sus relaciones y los fascículos que genera a partir de su conexión principalmente con el cerebelo y también sus conexiones talámicas. Entre el núcleo rojo y la sustancia negra tenemos fascículos ascendentes, es decir, son sensitivos y se organizan en tres sectores. La cinta de Reil media o lemnisco medial. Si hay un fascículo medial, va a haber un fascículo lateral, la cinta de Reil lateral. Y entre medio de ellos dos encontramos el fascículo espinotalámico que está formado por dos fascículos, uno anterior y lateral, todos con información sensitiva proveniente de la médula espinal. Podrán observar como diseminada, como unas manchitas que corresponden a grupos de neuronas que como están distribuidas y no forman una masa uniforme, se lo denomina formación reticular, que es un conjunto entonces o una red de neuronas que cumplen un papel preponderante en diversas funciones, actuando en conjunto como un centro del tronco del encéfalo regulador de actividades motoras, sensitivas, vegetativas y muy especialmente en los niveles de conciencia del sistema nervioso central. Se halla situada entonces esta formación reticular estratégicamente porque, como dije, el tronco cerebral es el paso donde encontramos tanto los fascículos ascendentes como descendentes en conexión con la corteza cerebral.
La formación reticular tiene una gran función en cuanto a facilitadora o inhibidora de impulsos nerviosos, cumpliendo también un papel importante en el estado de vigilia, sueño y del tono muscular también. Pero vamos a encontrar que va a estar relacionada no solo en el mesencéfalo, sino tiene gran presencia a nivel de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Vamos a encontrar un núcleo, es decir, cuerpos neuronales, que van a dar origen al tercer par craneano, que es el motor ocular común. El nervio motor ocular común es un nervio que lleva la motricidad a músculos ubicados en la órbita y que mueven al globo ocular. Se los denomina músculos oculomotores extrínsecos del ojo. Inerva 4 músculos: el recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo menor, también el elevador del párpado, y la sustancia o formación reticular se relaciona con este núcleo del tercer par principalmente para constituir el centro de la mirada vertical, porque se deben conjugar los dos ojos en forma controlada, con los movimientos principalmente ascendentes, de verticalidad. Adosado al núcleo del tercer par motor ocular común, encontramos un núcleo que se llama pupilar. Es un núcleo vegetativo, por lo tanto pertenece no al sistema nervioso de la vida de relación, sino al vegetativo, en el cual no tenemos control voluntario. Y este núcleo pupilar adosa sus fibras al tercer par craneano, y estas fibras vegetativas, que se denominan o son del grupo parasimpático, se encarga de lo que es la contracción de la pupila, es decir, la miosis. Junto, una vez que está reunido en el nervio, por lo tanto el nervio es mixto, porque tiene un componente motor y un componente vegetativo, se dirigen hacia anterior y aparecen en la configuración externa del mesencéfalo en el espacio interpeduncular o espacio perforado posterior. Ahora, si realizamos el corte a nivel del cuadrigémino o colículo inferior, nos vamos a encontrar que todo lo que está con la misma coloración corresponde a las mismas estructuras, sea tanto las descendentes motoras, piramidal, geniculado, córtico ponto cerebeloso, los fascículos sensitivos, espinotalámicos, cinta de raíz media y cinta de raíz lateral o lemniscos, como se los quieran denominar. Ya no está presente el núcleo rojo como núcleo propio del mesencéfalo, y vamos a encontrar el origen real del cuarto par craneano, denominado patético o troclear, que también es un nervio oculomotor, inerva un solo músculo del globo ocular extrínseco, que es el oblicuo mayor. Naciendo en la calota del mesencéfalo, entonces a nivel del colículo o tubérculo cuadrigémino inferior, se dirige hacia atrás, es decir, alcanza el techo del mesencéfalo, cruza la línea media y hace su aparición en la cara dorsal del mesencéfalo, es el único con salida posterior o dorsal, donde se inicia el velo medular superior, que se denomina frenillo de la válvula de Bussans. Es bilateral, por supuesto. En esta imagen, que son del libro de Rouvier, podemos ver el origen real del tercer par, acompañado por las fibras del núcleo pupilar vegetativo, el núcleo rojo, la sustancia negra. Y a nivel del cuadrigémino inferior o colículo inferior, el origen del cuarto par, el patético troclear, que se dirige hacia atrás con su origen aparente dorsal. Acá podemos observar cómo el tercer par se dirige hacia adelante y nosotros habíamos reconocido su origen aparente en la vista anterior, y el núcleo del cuarto par patético, que es el único que luego aparece en la vista dorsal. Para continuar con la descripción a nivel de la protuberancia y el bulbo,
Primero vamos a reconocer que los núcleos de los pares craneanos se encuentran en columnas fragmentadas. Son núcleos superpuestos de sustancia gris, pero que responden a las mismas funciones. Por lo tanto, vamos a poderlos reconocer primero por columnas. Vamos a utilizar una imagen del libro de anatomía de Bouchet. También se les va a proveer este material como material de resumen para continuar con la comprensión de la clase. Y acá podemos reconocer, como si fuera transparente, lo que vimos de la sustancia blanca periférica, y vamos a reconocer las distintas columnas que encontramos de núcleos fragmentados que no son más que la constitución de la sustancia gris que va a dar origen a los pares craneanos. Se organizan en núcleos somatomotores, somatosensitivos, visceromotores y viscerosensitivos. Comenzamos por los somatomotores, que son los que están inmediatamente a lo que es la línea media. Hago una aclaración. En la imagen estamos observando columnas ubicadas en la mitad derecha de la imagen y otros núcleos ubicados en la mitad izquierda. La imagen es a fines pedagógicos. Hay datos colocados en la mitad derecha que no están presentes en la mitad izquierda, pero es para no superponer las diferentes informaciones. Pero sepamos que lo que mencionamos en una mitad del tronco cerebral también está presente en la otra mitad. A fines pedagógicos vamos a ir señalando estructuras en una mitad o en la otra para que sea más fácil su reconocimiento. Comenzamos por los núcleos somatomotores, y los que primero hacen relieve por ubicarse más dorsalmente son los que están inmediatamente a cada costado de la línea media, este surco del calamus scriptorius que mencionamos en el suelo del cuarto ventrículo. Van a encontrarse, si es somatomotores, todos nervios craneanos que tienen inervación a músculos, por eso motores, de tipo esqueléticos, voluntarios, por eso son somáticos. Bien, los dos primeros los mencionamos a nivel del mesencéfalo. Encontramos el origen real del tercer par, motor ocular común, a nivel del colículo superior. El cuarto par, el nervio patético, a nivel del tubérculo cuadrigémino inferior o colículo inferior. A nivel ya ahora sí de la protuberancia, el origen real del sexto par craneano, motor ocular externo. También es un nervio oculomotor que inerva al último músculo del globo ocular que no habíamos mencionado, extrínseco, que es el recto externo o abductor. Así que hay libros que a este par craneano lo llaman abducen. Estos tres pares craneanos, tercero, cuarto y sexto, si recordamos, llegan a la órbita para cumplir justamente esta función de inervar músculos extrínsecos del ojo a través de un orificio de la fosa media de la base del cráneo, que es la hendidura esfenoidal. Siguiendo esta misma columna, bien pegadito a la línea media, ocupando la porción ya vulvar del suelo del cuarto ventrículo y de la porción extraventricular también del bulbo, encontramos el relieve que da origen al núcleo que da origen real al nervio número 12, que es el hipogloso. Este nervio, que traspasa la base del cráneo por el agujero condilio anterior, viaja por debajo de la lengua y es el nervio motor, justamente inerva a los músculos de la lengua. Inmediatamente a la columna dorsal hay una columna ventral, que es la que también con estos mismos puntitos los estamos observando inmediatamente. La columna ventral de núcleos somatomotores, pero de la columna ventral, se va a encargar de inervar estructuras derivadas de arcos branquiales, como cartílagos, músculos y mucosas de la laringe, la faringe, la parte superior del esófago,
la mandíbula y las papilas gustativas. Está formado por un núcleo que lo incluye a la columna ventral, que es el núcleo ambiguo, formado por estos tres nervios craneanos. Pero comenzamos, para seguir un orden, con el primer núcleo motor que aparece en esta columna ventral, que es el trigémino, el 5% motor del nervio trigémino. Este es el núcleo de la masticación, porque inerva a los músculos justamente que mueven la mandíbula. Tenemos el núcleo de origen real del nervio facial, también es un nervio motor, inerva a los músculos de la mímica principalmente y también los del cuero cabelludo, así que nos permite toda la expresión facial y tenemos que tener en cuenta todo lo que implica para la vida de relación la mímica y la expresión de nuestro rostro como forma de comunicación también. Recordemos que el nervio facial se dirige o sale por la base de cráneo en la fosa posterior, en el conducto auditivo interno. Y vamos a reconocer el núcleo ambiguo formado por tres pares craneanos, que son el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal. Estos tres pares craneanos también salen en conjunto por la base de cráneo, en la fosa posterior, por el foramen yugular o antiguamente llamado agujero rasgado posterior. Dejamos la columna somatomotora o los núcleos somatomotores para conocer los núcleos somatosensitivos, es decir, sensibilidad esquelética, de la que puedo darme cuenta, reconocerla. Tenemos inmediatamente una columna dorsal y dentro de esta columna dorsal la agrupación de tres nervios craneanos que en conjunto forman el núcleo solitario. Los reconocemos en la imagen. Los núcleos de origen real del octavo par hacen relieve en lo que era la zona del suelo del cuarto ventrículo denominada ala blanca externa. Tenemos núcleos vestibulares y núcleos cocleares. La información que llega a estos núcleos que dan origen al nervio craneano viene proveniente del oído interno, donde realmente nace la vía de la audición y del equilibrio, e ingresan al cráneo a través del conducto auditivo interno y alcanzan los núcleos cocleares y vestibulares del octavo par craneano. Este par craneano tiene que ver, por supuesto, con la audición y con el equilibrio. Las estructuras que corresponden al núcleo solitario son la agrupación de tres nervios craneanos, los orígenes reales del séptimo par bis, el séptimo bis, que es la rama sensitiva del facial, el nombre es intermediario de Grisberg, la porción sensitiva del glosofaringio y del neumogástrico. En conjunto, este núcleo solitario se encarga de la sensibilidad de la lengua. El séptimo bis da la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, incluido el paladar, el glosofaringio del tercio posterior de la lengua y el neumogástrico de la base de la lengua. Si hay una columna dorsal, por fuera de la misma y más hacia la parte central del tronco cerebral encontramos una larga columna que corresponde a toda la porción sensitiva, el 95% del nervio trigémino. Es un núcleo que forma una columna desde el piso del mesencéfalo, atravesando todo el resto del tronco cerebral, es decir, de la protuberancia y del bulbo raquídeo. Este nervio trigémino, esta porción sensitiva, recordemos que junto con la motora hace su aparición en la protuberancia anular a nivel de la fosita digital, en la vista anterior de la protuberancia, y que esta porción sensitiva, luego de su origen aparente, va a encontrar un ganglio y a partir de ese ganglio se va a dividir en tres ramas.
una rama oftálmica que acompaña a los nervios oculomotores, la segunda rama, que es la rama maxilar, y la tercera rama es la rama mandibular, que va a estar acompañada por la porción masticatoria, que sería el 5% motor. La rama oftálmica atraviesa la hendidura esfenoidal junto con los nervios oculomotores. La porción del maxilar o maxilar superior, también denominado así, pasa por el agujero redondo mayor, y la rama mandibular atraviesa junto con la parte masticatoria del 5% motor por el agujero oval. Por último, nos queda reconocer los núcleos que corresponden no ya a la vida de relación, sino a la vida vegetativa. Los vamos a dividir en vísceromotor y víscerosensitivo. Los vísceromotores van a adosar sus fibras a nervios craneanos ubicados a lo largo del tronco cerebral. El primer núcleo es el núcleo pupilar de Edinger-Westphal, que acompaña al tercer par craneano. Había mencionado cuando describí en el mesencéfalo que es un núcleo vegetativo, por lo tanto autónomo, y como está ubicado, tiene su origen a nivel encefálico, corresponde a la subdivisión del sistema autónomo denominado parasimpático, y estas fibras adosadas al tercer par craneano se encargan de la contracción de la pupila, a lo que se denomina miosis. Después tenemos el núcleo lácrimo-muconasal, que está ubicado comparativamente, acá tenemos el facial, por eso va a acompañar sus fibras al nervio facial. Es el núcleo lácrimo-muconasal que se dirige a la glándula lagrimal y a la mucosa de las fosas nasales. Viaja con el séptimo par. Luego tenemos los núcleos salivales. Los núcleos salivales son dos. El salival superior, que se relaciona con el séptimo bis, con el intermediario de Grisberg, a él se le van a adosar estas fibras, y el salival superior se encarga de la inervación de dos glándulas que son accesorias de la salivación, que se denominan sublingual y submaxilar. El núcleo más importante de los salivales es el salival inferior y va a acompañar al glosofaringio. Estoy marcando la correspondencia con el núcleo somatosensitivo, que corresponde también a estos mismos pares craneanos. El núcleo salival inferior, ven que se encuentra en el mismo nivel. Tenemos que pensar que este núcleo estaría en este sector. Y esta columna también la tenemos en la mitad izquierda de nuestro tronco cerebral. El núcleo salival inferior, decía, que acompaña a las fibras del glosofaringio, se encarga de la inervación de la parótida, que es la glándula principal de la salivación. Por último, dentro de estos núcleos visceromotores encontramos uno de gran significancia, que va a acompañar. Acá tenemos el nivel del núcleo tanto somatomotor como somatosensitivo del neumogástrico o nervio vago, el décimo par, y este nombre tan largo significa o da connotación a todos los sistemas a los que va a llegar para su inervación, tanto motora como sensitiva. En este caso, netamente motor. Se denomina cardio-gastro-neumoentérico porque llega a todas las vísceras que corresponden al sistema cardíaco, respiratorio, gástrico, intestinal, y también tienen fibras que llegan al riñón. Por lo tanto, hay libros que lo mencionan como cardio-gastro-neumoentérico renal. Como da la inervación vegetativa a las fibras de estos órganos, de estos sistemas, también tiene un núcleo víscerosensitivo, también está adosado al nervio neumogástrico, que se llama núcleo dorsal del vago, es decir, las mismas estructuras
las fibras vegetativas para la parte motora como para la parte sensitiva viajan adosadas al nervio neumogástrico o vago. Denominado vago por el gran viaje, es uno de los nervios que viaja más por nuestro organismo. Pensemos que tiene un origen encefálico y llega hasta la parte intestinal y renal. Y de vago es de vaguedad, ¿no? Esta imagen, que corresponde al libro de la Target, presenta las mismas columnas, más esquemáticamente, y si uno leyera las referencias encontraría denominaciones en algunos con el mismo nombre en particular o con denominaciones similares. Les muestro distintas imágenes de bibliografía para que luego vayan a la bibliografía sugerida. En este caso es la imagen de la Target y este es del Atlas de Netter, que también está dividida en la parte motora como en las vías aferentes o sensitivas, que permiten ver los recorridos que hacen luego en su aparición dentro de lo que es la configuración externa del tronco cerebral. Con una vista lateral, que es la imagen que hemos usado como para ilustrar, y no quiero dejar de recordar que, por ejemplo, acá estamos observando a nivel vulvar el relieve que habíamos denominado oliva vulvar dentro del cordón lateral, y acá sí podemos reconocer el núcleo oliva vulvar, que es un núcleo también propio del tronco cerebral a nivel lumbar, que también pertenece al sistema extrapiramidal, como la sustancia negra que vimos a nivel del mesencéfalo, el núcleo rojo, la formación reticular, ¿sí? Ahí estamos observando el núcleo propio que hacía relieve en la configuración externa. Esta imagen del Bouchet también nos permite ver cómo salen los orígenes aparentes desde estos orígenes reales, cómo luego los veíamos salir en la cara anterior y posterior de la configuración externa del tronco cerebral. Los invito a continuar el desarrollo de este tema consultando la bibliografía sugerida por la cátedra. Muchas gracias.